Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Peña, yo soy estudiante de la especialización en gestión de proyectos. Les doy la bienvenida pues a esta presentación. Muchísimas gracias por estar presentes para poder presentar todos los resultados en este curso de seminario de investigación. El proyecto tiene como nombre Impacto de la tecnología robótica de procesos o RPA en la toma de decisiones y la seguridad operacional en la aerolínea Satena. Esto a partir de la optimización de procesos relacionados con la precisión y la disponibilidad de datos meteorológicos. Entonces, iniciamos con una breve introducción y es que la aerolínea Satena presentaba pues algunas necesidades frente a la obtención y procesamiento de los datos meteorológicos para poder pues hacer adecuadamente la seguridad operacional del transporte pues de la empresa. Por lo tanto, lo que se busca en este caso es, pues, a través de una indagación bibliográfica y referentes autores, identificar qué es la RPA, cuáles son sus características, pero también cuál es el estado actual en cuanto al transporte aéreo regular de pasajeros en otras aerolíneas, si se ha implementado y cómo se ha hecho. Y finalmente, que a través de una encuesta a diferentes personas que hacen parte de la operación, se puede identificar que tanto ellos reconocen esta tecnología como se está de pronto implementando, si se está implementando y que cuáles son como los obstáculos frente a la implementación desde la percepción de las personas encuestadas. ¿Listo? El problema y descripción, formulación de esta necesidad, de esta problemática de investigación, gira en torno a la inercia empresarial de Satena, pues debido a que algunos procesos es lo que se quiere identificar, qué procesos se están optimizando a través de la RPA o por el contrario, pues no se está haciendo. Entonces, algunos conceptos claves es el trabajo manual que se desempeña frente a los datos meteorológicos, el desconocimiento tecnológico que puede existir frente a estos procesos de RPA, los altos costos que tal vez sean en la percepción de las partes interesadas de la empresa, la pérdida de competitividad que puede existir si estos procesos no se optimizan, es decir, los datos meteorológicos para el tema de el procesamiento de datos, la ineficiencia operativa, pues esto ocasiona justamente la pérdida de la competitividad, la ausencia de esta optimización de los procesos y también que esto puede pues, generar un alto índice de satisfacción del cliente debido pues, a la agilidad en los procesos. ¿Cómo, en la pregunta de investigación entonces es cómo puede la implementación de la RPA optimizar de manera la eficiencia, precisión y disponibilidad de los datos meteorológicos en esta aerolínea Satena y cuáles son los impactos principales que pueden generar también en la toma de decisiones, que esto es un factor fundamental frente a cómo vamos a tomar decisiones en cuanto a la seguridad operacional. ¿Cómo se justifica esto? Pues que dentro de las organizaciones es importante una estrategia educacional, modificando aquellas creencias o aquella cultura en las organizaciones para que se pueda presentar una adaptación a las nuevas tecnologías, es decir, a la implementación de robots, de diseños mediante software que puedan optimizar los procesos, como es en este caso en la aerolínea Satena para los datos meteorológicos. Esto pues lo menciona Arana 2014. Esta información de la empresa, entonces, ¿qué es lo que proporciona la optimización de estos procesos a través de la RPA? Que se dé una mayor eficacia y eficiencia en los requerimientos operativos que la empresa requiere en este aspecto de datos meteorológicos, pero también administrativos que se dan en otros niveles de la organización por medio pues, de la implementación de esta tecnología. Por lo tanto, se plantea un objetivo general que es analizar cuál es el papel de esta tecnología RPA en la eficiencia y precisión y disponibilidad de los datos meteorológicos y cuál es el impacto que esto genera en la toma de decisiones en la operación aérea de Satena, que finalmente pues esto es lo que se busca. Los objetivos específicos, entonces como se mencionaba, describir las características y cuáles son esas capacidades que tiene la tecnología RPA a través de pues, una indagación bibliográfica, pero también investigar como objetivo específico 2 cuál es el estado actual de la implementación de la tecnología
en la empresa regular de transportes de pasajeros en general, en este tipo de aerolíneas o empresas, y cómo se da esa recopilación y procesamiento de datos meteorológicos. Y cuál es finalmente a través de esta encuesta a los colaboradores que hacen parte de este proceso, identificar cuáles son esos disruptores o digamos como inconvenientes que se dan en cuanto a la disponibilidad de datos meteorológicos y cómo pues la RPA podría o no estar como influenciando en los colaboradores o cuál es su percepción de esta para la optimización de este proceso. Finalmente, o acá en el estado del arte, entonces encontramos diferentes procesos de evolución frente a la optimización de procesos desde diferentes autores, como ha sido la evolución de la tecnología de la RP. Es importante pues este estado del arte para saber tanto en qué empresas y cómo se ha dado la RPA y dónde ha surgido. Entonces, la RPA surge desde las tareas manuales y repetitivas, que necesitan pues, ser automatizadas por medio de sistemas informáticos. También que la automatización basada en reglas finalmente surgió o bueno, dio como paso a la aparición de la RPA. ¿Por qué? Porque pues se daban diferentes estándares o reglas, como así se menciona, para que la actividad o las actividades repetitivas que realizaba una persona se pudieran automatizar. Es decir, que la RPA aprendía de las tareas que hacía pues la persona. También el master data o cuando se dan volúmenes grandes de información, como es en este caso de datos meteorológicos, se da, bueno, inició con la industria electrónica y farmacéutica ubicada en Vietnam y en Singapur, que se dio la oportunidad de proponer una hoja de ruta. ¿Para qué? Pues para poder dar manejo a este gran volumen de datos y poderlos procesar y generar mayor optimización en lo que se estaba buscando. También hay un concepto de gobierno de datos que es relacionado con la seguridad y la calidad de la información. Como hoy pues lo podemos identificar, que pues hay cierto celo o bueno, cierta seguridad frente a la información que tienen las empresas. Y también para desarrollar procesos específicos y multifuncionales se requiere una interfaz gráfica o programación entre el usuario, precisamente como se mencionó, y un hardware virtual o físico con un paquete de datos de robot de software que ejecute la tarea. Es decir, es necesario pues, la disponibilidad de los colaboradores, cuáles son sus tareas, cómo se va a hacer esa programación y finalmente pues cómo el robot va a poder optimizar estas actividades. Y que la RPA incrementa la eficacia y la eficiencia de las organizaciones y reduce el tiempo de los errores de tareas repetitivas. En el marco teórico, la finalidad del servicio meteorológico, que es aportar la eficiencia a la navegación aérea, regularidad y seguridad operacional. La tecnología RPA, su uso y regulación, pues al momento no tiene ningún tipo de uso o regulación en frente al tema pues, aéreo. Y la automatización en la industria, pues que se ha ido como evolucionando en diferentes procesos, como aquellos que se daban sin intervenciones humanas, con cobertura limitada y la gestión de procesos en los negocios sin automatización, que fue cuando ya pues, surgió la RPA. El mapear áreas y departamentos, esto es pues un caso de éxito de Vueling, donde se identificaron primero la estructura organizacional y el funcionamiento de la empresa, ahí se hizo un análisis de las variables implicadas y se dio un diagrama de flujo de los procesos, que es establecer, clasificar para establecer si son adecuados para implementar la RPA, si son aptos o no para implementar la RPA y pues finalmente hacer la incorporación de la tecnología. La RPA, digamos ya para el marco conceptual, es un software que interactúa con la computadora como un ser humano. También el desarrollo de la RPA para monitoreo de calidad de datos y generación de datos es para supervisar y evaluar la calidad de los datos, su precisión. Encontramos el concepto de industria 4.0 que desempeña un papel central en la eficiencia y calidad, donde se crean oportunidades en las empresas cuando se implementa esta industria 4.0. Transformación digital
es el proceso integral para adoptar tecnologías digitales avanzadas y transformar las operaciones. Es decir, que, pues, que todo se pueda optimizar. También encontramos el Machine Learning, que es pues como un subcampo de la inteligencia artificial para que las computadoras aprendan y mejoren adecuadamente y sean, pues, tengan mayor rendimiento al momento de realizar las tareas. La tecnología de automatización inteligente, que esta pues sería la RPA, que combina la RPA con la IA para automatizar procesos de manera inteligente. La Data Warehouse, que es una base de datos centralizada para optimizar el almacenamiento y análisis de volúmenes grandes de datos. La analítica de datos, que es el gran conjunto de datos, desempeñan un papel esencial en la generación de información significativa. Y el Business Intelligence, que es una estrategia para las organizaciones que pues quieren ser más competitivas. Y la toma de decisiones basada en datos, que finalmente pues es lo que buscan las empresas para poder justificar y argumentar sus decisiones. ¿Qué metodología se utilizó? Un enfoque cualitativo, en alcance exploratorio, una muestra finita por conveniencia, pues para poder identificar los colaboradores que hacen parte de este proceso. Y de esta manera, pues para el objetivo número 1 se generó la revisión documental para las características y que es la RPA desde diferentes fichas bibliográficas que se construyeron. Aquí pues se presentan 3 autores de las fichas. La recolección de datos de objetivo número 2 está también con la misma técnica de revisión documental, pero pues orientada hacia casos de éxito, como se implementa la RPA en aerolíneas como SATEM. La recolección de datos del objetivo número 3, entonces pues para identificar los disruptores, pero también los habilitadores y cómo está identificando en la empresa, si los empleados están identificando la RPA. Fueron 30 preguntas en un formulario de Microsoft Forms. El instrumento, pues un cuestionario de preguntas abiertas y al personal directivo, administrativo desde el área técnica y operativa. Finalmente, para el análisis de datos del objetivo número 1, entonces pues se menciona algunas cosas que ya se han dicho, por ejemplo, que la tecnología RPA sirve para optimizar procesos, disminuir tiempo, ser más eficiente, eficaz, y que también los robots funcionan con reglas específicas de la RPA. Y la implementación de la RPA pues requiere una adaptación en la estructura tecnológica de las empresas, pero también dentro del recurso humano de las organizaciones, para poder pues que funcione. La RPA es económica, fácil de implementar y también pues es es simple o es sencilla de entender. El tiempo de implementación de la RPA pues es corto debido a que replica tareas que ya están estandarizadas, y la RPA se utiliza para automatizar procesos administrativos, operativos, técnicos y demás. Es decir, pues cabe en diferentes áreas de las organizaciones. Para el análisis de objetivos del objetivo número 2, entonces, pues que la integración tanto de la RPA como la de la IA surge como una estrategia en la industria aérea para mejorar esta recopilación de datos meteorológicos. Entonces, la integración de estas dos tecnologías son fundamentales. La recopilación de datos meteorológicos y la capacidad que tiene la IA pues, permite actualizar y generar esta información de informes meteorológicos en un lenguaje natural para mejorar la precisión y eficiencia. Pues para qué? Para controlar los vuelos. La capacidad de adaptación de la IA y la implementación del modelo semántico benefician la precisión, disponibilidad y relevancia de los datos en la industria del transporte. Para el análisis de datos del objetivo número 3, que es la encuesta, en su mayoría, pues los encuestados o las personas que son parte de la empresa tienen conocimiento de la RPA, sus beneficios, pero pues aún no se ha implementado de manera significativa en la empresa. Los encuestados también reconocen que la implementación de la RPA es positiva frente a las necesidades que se identificaron dentro de la obtención de datos meteorológicos, y pues que también la resistencia al cambio y la inversión económica que puede significar puede surgir como una implementación, como un obstáculo, perdón, de la RPA. Es importante también hacer una gestión del cambio y una capacitación a los colaboradores que hacen parte de este proceso para que se implemente este proceso dentro de la cultura organizacional
y estén abiertos a la innovación. Algunas áreas o procesos pues que son tradicionalmente manuales, pues es difícil que se pueda gestionar esta implementación de la RPA. Que la aerolínea cuenta también con recursos de infraestructura que requieren para la implementación, pero pues también se requiere una evaluación más detallada de cómo se comportaría la implementación, la RPA pues dentro de la organización y de estas áreas. Y que pues que las expectativas de los colaboradores en esta área son tanto de la optimización de tareas, pues también porque ellos se ven beneficiados. Y que es importante establecer indicadores de éxito en la implementación de la RPA orientados a la eficiencia y la reducción de errores. Finalmente, para las conclusiones, la alta gerencia y los líderes de las áreas administrativas pues fueron parte del proceso de investigación, conocen sus beneficios, conocen la tecnología, es decir, no hay, digamos, una resistencia mayor a la tecnología, que la implementación de la RPA es limitada, pues también se piensa mucho en los costos que esto implica y desde la indagación bibliográfica, pues se justifica que la RPA tiene un bajo costo y en corto tiempo, pues puede beneficiar en la eficiencia y la calidad del producto. La integración de la RPA y la IA hace parte pues, de esta estrategia para la obtención y procesamiento de datos meteorológicos y la RPA permite automatizar tareas rutinarias como las que está requiriendo la empresa. Algunas recomendaciones es diseñar e implementar un plan de gestión del cambio para adaptar a los trabajadores a esta nueva tecnología, realizar una evaluación que contemple la estabilidad y compatibilidad de la tecnología, es decir, pues está más a profundidad una indagación en cuanto a las áreas para que se pueda ver si la estructura, la infraestructura de la empresa, pues se puede implementar la tecnología. Establecer comunicación y pues con un plan de comunicación y sensibilización sobre la RPA. En el marco de la seguridad de la información, establecer estos indicadores de rendimiento que ya se habían mencionado y también que la empresa contemple la integración de tanto la RPA y la IA, teniendo en cuenta que la indagación bibliográfica se identifica que esa integración beneficia para este aspecto los datos meteorológicos. Y la RPA es fundamental, proporciona información continua y recursos para el personal que hace parte de estos procesos. La bibliografía utilizada y la evidencia pues de similitud con el Turnitin y muchísimas gracias.